Y hey, ¿qué onda, gente de YouTube? ¿Cómo están? Soy RGPro17, bienvenidos a este nuevo video, gente. Y bueno, ya estamos por fin en una ocasión más con nuestra nueva versión Mod Pro 1.2 o 1.1 para Launcher API 1.4. Cabe recalcar, gente, que está actualizándose constantemente. Esta sería como la segunda actualización masiva. Y vamos a checar poco a poco los cambios. Aún falta bastante que agregar y que pulir, pero ya mucho está más o menos en orden para que lo tengan en cuenta. ¿Cuál es el primer cambio principal? Los sistemas de spawn, gente. ¿Qué son los sistemas de spawn? Los animales ya aparecen en el mundo para que puedas jugar en supervivencia. En un 80% aparecen la mayoría, no seguido. Hay unos que no aparecen seguidos, otros que sí. Los zorros faltan pulir, las tortugas también, los cangrejos. Otra cosa, los cangrejos fueron ocultados. ¿Por qué, gente? Si se van aquí, no están los cangrejos porque hay un bug en el modelo que aún no se pudo ver aún no se corrige por parte mía ni de los que estamos involucrados en el mod. Ay, perdón por trabarme. Y otra cosa que cabe recalcar, gente, si les gusta este tipo de contenido, no olviden dar like y suscribirse para más, para así seguir apoyando al canal. Estamos ya arrancando el año, no hice video especial de año nuevo, pero les traigo aquí lo que vendría siendo pues Mod Pro más que nada. También los spawns se han mejorado bastante. Ahorita no me aparece nada, estamos en un bioma más o menos inestable en cuestión de temperatura. No sé si aquí me llega a aparecer algo, una cabra. Las cabras aparecen hasta arriba de la montaña, a una altura muy alta. Pero por ejemplo vamos a tratar de buscar algunos animales de Mod Pro para que se entretengan en el video. También ya se implementaron ya varios crafteos, se pulieron. Sobre todo en la cuestión de plantas se pulieron varios crafteos y se agregaron, falta agregar los minerales y estoy indeciso si agregar los nuevos tipos de madera, pero bueno, también se corrigió un bug que se agregaban semillas duplicadas. Todo está ya ordenado aquí en las plantas, pero miren, por ejemplo, a ver, en el elote no se requiere un crafteo. Aquí sí, para la vaina, sacar las vainas requieres pues meter la planta de cacao madura. Y voy a hacer que en el mundo aparezca la planta de cacao, pero la inmadura, o no sé cuál, para que quede aquí más pro, o que aparezca menos seguido. Voy a hacer algo así y con las demás plantas también, porque aparecen algo seguido, por lo que he visto. En construcción todo queda pulido. Aquí todavía no tienen crafteos el cocomóvil y el girocóptero, porque estamos tratando de guardar ahí algo especial en cuestión de los crafteos. La rama de madera aún no se puede obtener, porque quiero agregar algún nuevo tipo de arbusto o de planta para que se pueda obtener. La lanza de forja ya tiene su crafteo respectivo, que son 2 bloques de hierro, un horno y una mesa de crafteo. Si puedo meter, si logro meter la mesa de crafteo grande, voy a reajustar esta parte de los crafteos. Falta meter varios ítems explosivos, etcétera. Y también aquí faltan los crafteos correspondientes. Valga la redundancia, pero para el polvo de huesos ya tenemos su crafteo. Bueno, en herramientas también quedaría ya pulido. También en armas también queda el crafteo pulido. A ver, sí, a ver. Sí queda pulido el crafteo, aunque aquí me falló porque en vez de caña de azúcar era la vara, Todo esto vamos a estar puliendo, gente. Acuérdense comentar todo lo que vean. Aquí hay un bug en los escudos en la versión para móvil, pero todo está pues respectivamente en orden. A ver, quiero buscar algunos animales. Miren, aquí salieron los zorros árticos, muy buenos. Y también aquí dice su vida es algo baja. También ya estoy subiendo la vida de algunos animales. Ese se cayó, ese aparece muy seguido en biomas fríos, por eso me salió en la montaña. Pero ese no es su bioma original. Su bioma original es en un bosque acá, entre frío y húmedo. También ahí está el oro. Tenemos ya los spawns bien implementados. Hay animales súper difíciles de encontrar que hasta yo mismo no encuentro aún, o tengo que reajustar esas partes. Más que nada ahí. También las plantas, como pueden ver, se aparecen bastante. No sé si esto facilite la supervivencia del mod como tal. Pero a ver, quiero tratar de encontrar una cabra, porque aquí yo había visto, se los juro, gente. Todo el video no está ni cortado ni nada. Y sale a una altura mayor a 110 para que lo tengan ahí en las montañas pues altísimas, pero frías, muy frías, eso sí.
Pero bueno, ahí hay otro zorro. Se spawnan constantes así. También los otros zorros, los naranjas, se spawnan constantemente. Pero voy a hacer no tanto como antes. Y el cangrejo también, pero ese no aparece actualmente. Hasta que tengamos ahí más o menos pulido el crafteo. También el que no he visto es la serpiente que tengo que pulir. Eso sí. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? En cuevas no aparece ningún animal. Faltan agregar animales. Ahí está el águila. Estamos en un bioma super helado. No sé si aquí me llega a salir. A ver. Para que no se nos haga muy largo el video. Miren, ahí está ya. Muy difícil. Pero voy a hacer aquí de noche. A ver qué logramos a llegar a encontrar. También los elefantes aparecen. Miren, ahí está el zorro normal. Es este muy pro. El zorro rojo. Y caray, pensé que había visto ovejas. Esas creo que también aparecen, Creo que sí, también aparecen. Muy difícil, pero sí. Como les digo, son animales bastante, extremadamente complejos de encontrar. Y más en bosques así como medios altos, en vez de praderas. Porque como estamos en una nueva versión, hay que reajustar bastante y no equivocarnos. Porque por eso les digo, únanse al servidor de Discord para estar compartiendo experiencias del Mod Pro y del juego en sí. A ver aquí si no llego a encontrar una cabra, porque les juro, raza, que aquí sí había. Por ejemplo, aquí es el punto uno de los más altos, un punto bastante alto. A ver, quién sabe, a ver, son aquí 184. Que quién sabe, quién sabe. Aquí no hay ningún tipo de techo. Pero les comento nuevamente que también tengan cuidado al mezclar los mods, porque luego me comentan que no les funcionan, pero es porque se tardan ahí en instalarlo y lo tienen mezclados, o piensan que se instala solo, pero solo péguenlo en la carpeta y ya queda. Aquí en frío extremo casi no tenemos ningún animal. Supondría que los pingüinos, pero no los he visto tampoco. Como les digo, son varios animales que hay que ir puliendo. También las mecánicas, quiero ya comenzar con las mecánicas. Y coméntenme los que ya han jugado en supervivencia, qué tal les ha ido, o si van bien en las minas, o no sé, para ya estar pues concluyendo el video. Vamos a hacer otro mundo rápido para ver qué nos encontramos y finalizar el video. No me puse la skin, no me puse la skin. Aquí estamos en desierto, no me acuerdo qué animal había por acá. Que va a estar un poco complicado aquí, pero vamos a darle. Vamos a tratar de buscar algunos animales, y no lo hago en directo con ustedes para que lo puedan ir viendo. Y también el cocodrilo, todos esos, que esos son los cambios que voy a comentar al final. Caray, ¿qué onda con esa montaña? Ahí se cae, ahí se cae. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Yo tengo fe, gente, yo tengo fe. Caray, sentí un lag ahí, no sé por qué. Y que no les dé lag el mod, ahí, ojo, se los recomiendo, da un poco de lag, porque está ya pesado, pero aún así, todo lo demás quedaría en orden. También no me acuerdo de los caballos, pero creo que sí, casi estoy seguro que sí. Y de los perros también ya tienen su sistema de spawn, pero bueno, como aquí ya se nos complicó la onda, lo que vamos a checar son los modelos corregidos, que son el del cocodrilo, que está justamente aquí, y el de la morsa, que está justamente aquí. El de la morsa no cambió para nada, gente. Ahí está. Pero solo que está así como que no flota, pero está como que algo tiesa, porque le falta movimiento aquí para corregir. El cocodrilo se reemplazó el modelo temporalmente porque daba un error, y con todos los... Y por eso este modelo, que a unos tal vez les guste más, pero a otros tal vez no. El ruido es el mismo, todo perfecto, y queda un poco más pulido. Aquí puede haber algún animal que no sé la verdad. Vamos a tratar de ver, está muy aquí, muy como pradera. A ver, miren, ahí ya tenemos cacao. Ahí tenemos una tumba. Aquí podría haber incluso cocodrilos, es un bioma como para cocodrilos, pero está frío. A ver, está frío, a ver.
Ahí, miren, ahí están. Ah, caray, ahí están las ovejas. Si se quedaron aquí, comenten ovejas. Están en un clima muy extraño, para que lo tengan en cuenta a la hora de buscar estos animales. También ahí están las cañas de pescar. Está muy extraño, pero interesante cómo está funcionando esto. Faltan pulirse algunos, los demás animales todo en orden, incluyendo el canguro, etcétera, etcétera. A ver si encontramos alguno otro, ya para irnos despidiendo del video. Se siente lag porque se spawnean los animales. Ahí hay más ovejas, que aquí no sé por qué. Ha de estar medio frío está medio cercano. Pero pues ya vieron qué onda. A ver, aquí. A ver. Vamos a buscar, gente. Acuérdense que feliz año, no se los dije en video, pero sí en una publicación, porque estamos ya arrancando con todo una vez más en este 2022, gente. Pero bueno, pensé que eran los perros, para domesticarlos. Pero bueno, gente, si les gustó este video, no olviden dar su like y suscribirse para más. Yo soy Richard y me despido para la próxima. Vamos a ver qué más podemos encontrar rápidamente. Y nos vemos. A ver. No veo aquí. Pero bueno. Y nos vemos para la próxima. Bye. Ahí está. Bye.